Resultados financieros. Estados de situación financiera. Activo. Los activos representan todos los bienes que posee la cooperativa y en el periodo que nos ocupa presentó un incremento del 17,03% en términos porcentuales y en 1.212 millones de pesos en términos absolutos, al pasar de 5.906 millones de pesos en el año 2019 a 7.118 millones de pesos en el periodo 2020. Al finalizar el periodo, nuestra liquidez presentó un buen comportamiento pese a la crisis económica generada por la pandemia. Pasivo. Se reconoce como pasivo las obligaciones presentes adquiridas por la entidad. Al igual que los activos, los pasivos presentaron un incremento así. En el periodo 2020 finalizó con 3.570 millones de pesos, que comparado con el 2019 fue de 2.498 millones de pesos, representando un incremento del 30,04% en términos porcentuales y de 1.072 millones de pesos en cifras absolutas. Patrimonio. Es la participación residual en los activos una vez deducidos todos los pasivos. Cerramos la vigencia con un crecimiento de 136 millones de pesos en cifras absolutas y del 2,94% en cifras porcentuales, al pasar de 4.508 millones de pesos en el año 2019 a 4.644 millones de pesos en el año 2020. Principales rubros de la situación financiera. Cartera de créditos. En la Cooperativa San Simón, las operaciones primarias se fundamentan en la intermediación financiera, siendo la cartera de crédito nuestro principal activo productivo, el cual representa el 84% del total de los activos de la entidad. El crecimiento en el periodo 2020 fue del 20,27% en términos porcentuales y de 1.398 millones de pesos en crecimiento absoluto, al pasar de 5.496 millones de pesos en el periodo de 2019 a 6.894 millones de pesos en el 2020. Depósitos de ahorro. Son los ahorros a la vista que los asociados mantienen en la entidad en las diferentes modalidades. A diciembre 31 de 2020 se incrementaron en 28 millones de pesos en términos absolutos y en 6,14% en términos porcentuales, al pasar de 429 millones de pesos en 2019 a 457 millones de pesos al terminar el periodo 2020. Los depósitos constituyen nuestra principal fuente de recursos internos, gracias a la confianza, a la capacidad de ahorro y a las muy buenas tasas de interés que ofrece la Cooperativa San Simón. Nuestros asociados mantienen sus ahorros en la entidad. Certificados Depósitos de Ahorro a Término, CDAT. Un CDAT es un título valor que te ofrece la posibilidad de ahorrar dinero durante un tiempo determinado para recibir intereses. En la Cooperativa Multiactiva San Simón, este rubro equivale al 38,06% del total de los pasivos de la entidad. El crecimiento en el periodo 2020 fue del 23,21% en términos porcentuales y de 315 millones de pesos en crecimiento absoluto, al pasar de 1.043 millones de pesos en el periodo 2019 a 1.360 millones de pesos en el 2020. Depósitos de ahorro contractual. Es una modalidad de ahorro con plazos previamente acordados, formalizado mediante un contrato entre el asociado, persona natural y jurídica, y la cooperativa, mediante el cual éste se compromete a efectuar depósitos de suma de dinero en cuotas fijas, realizados en intervalos regulares o periódicos durante un plazo. El crecimiento en el periodo 2020 fue del 30,58% en términos porcentuales y de 70 millones de pesos en crecimiento absoluto, al pasar de 160 millones de pesos en el periodo 2019 a 231 millones de pesos en el 2020. Fondos sociales mutuales. Los fondos sociales mutuales corresponden a recursos con destinación específica y son la base fundamental de las cooperativas. Para beneficio de los asociados de la Cooperativa San Simón, el Fondo Social Mutual tuvo un crecimiento en el periodo 2020 del 33,62% en términos porcentuales y de 187 millones de pesos en valores absolutos, al pasar de 368 millones de pesos en el periodo del 2019 a 556 millones de pesos en el 2020. Capital social. El capital social representa la suma del valor nominal de las consignaciones efectuadas por los asociados en sus aportes sociales. En comparación con el periodo 2019, este rubro presentó un crecimiento del 3,31% en cifras porcentuales
y de 74 millones de pesos en cifras absolutas, al pasar de 2.164 millones de pesos en el año 2019 a 2.238 millones de pesos en el 2020, aumento generado por las consignaciones realizadas durante el año por todos los asociados. Su participación dentro del patrimonio es del 48,19%. Gastos de administración. Los gastos representan disminución significativa del menos 0,62% por valor de 7 millones de pesos al pasar de 1.183 millones de pesos en 2019 a 1.176 millones de pesos en el 2020. Los gastos corresponden a beneficios a empleados, gastos generales por honorarios, impuestos, seguros, mantenimiento y reparaciones, servicios públicos, sistematización, CGSST, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, capacitaciones, papelería, publicidad, cuotas de sostenimiento, tasas de contribución, gastos asamblea, gastos directivos, deterioro y amortizaciones. Para el cierre del ejercicio 2020, la Cooperativa Multiactiva San Simón generó una utilidad de 109 millones de pesos debido a los ingresos generados por la actividad financiera, después de deducir gastos y costos administrativos necesarios para el sano y buen funcionamiento de esta entidad. Distribución de excedentes año 2020. La Cooperativa Multiactiva San Simón cerró el año gravable 2020 con una utilidad de 108.712.154 pesos, de los cuales se deben realizar apropiaciones de la siguiente manera. Se deben destinar 20% para el Fondo de Educación, que equivale a 21.742.431 pesos. 10% para el Fondo de Solidaridad, que equivale a 10.871.215 pesos, y 20% para Reserva Protección de Aportes, que equivale a 21.742.431 pesos. Todo lo anterior en cumplimiento al artículo 54 de la Ley 79 de 1988. Adicionalmente, atendiendo el decreto 037 de 2015, se debe apropiar otro 20% para la Reserva Protección de Aportes, que equivale a 21.742.431 pesos, para un total de apropiaciones de ley de 76.098.508 pesos, quedando un remanente a distribuir a disposición de la Asamblea de 32.613.646 pesos más 7.743.435 correspondientes a utilidad del ejercicio del año anterior, 2019, que por solicitud expresa de la Superintendencia de Economía Solidaria se debe distribuir nuevamente en la presente Asamblea. Lo anterior genera un remanente total a disposición de la Asamblea de 40.357.081 pesos, los cuales se propone distribuir de la siguiente manera: 33.33% para el Fondo de Amortización de Aportes Sociales, que equivalen a 10.870.128 pesos. 33.3% para el Fondo de Bienestar Social, que equivale a 10.870.128 pesos. El 33.34% para el Fondo de Educación, que equivale a 10.873.390 pesos. Y el 100% de los excedentes del año 2019 equivale a 7.743.435 al Fondo de Educación. La anterior propuesta de distribución obedece a que los fondos escogidos fueron los que tuvieron menor saldo al cierre del ejercicio 2020.